Bueno, continuando con el video de la semana con respecto a peticiones y lo que es la residencia por matrimonio. Es importante de todas formas recalcar que lo que hemos aprendido es que si la primera petición es muy similar a la segunda petición, a la de remover condiciones, el gobierno va a realmente mirar esto seriamente. Tenemos que aprender, y por eso es bueno tener un abogado o el mismo representante legal que sepa mirar la evidencia probatoria en los dos puntos, porque si el paquete es el mismo van a decir, entonces te casaste y a los 24 meses nada ha cambiado. Eso es raro, ¿me entiendes? Entonces hay que saber documentarlo y mostrarle que estemos así. Cuando estén en esa situación, lo mejor es decirle a los clientes, primeramente cuando llegan a su residencia condicional, es, mire, empiecen a colectar cosas, ¿no? Cosas de recibos de pago de la luz, el agua, el teléfono, el seguro del carro, si compran algo, si la persona sale embarazada o no, si van al médico que fueron juntos, ese tipo de cosas para demostrar. Mucho más fácil hacerlo así como vamos que cuando lleguemos a los 24 meses decir, uy, nosotros qué tenemos juntos, y la persona a veces piensa que no. Entonces, es un consejo, obviamente no es requerido por la ley, pero es algo que en práctica legal es lo que nos lleva hacia ese punto. Bueno, una vez, problemas con la condición. La persona es residente con condiciones. Si las condiciones no son renovadas en los 24 meses, la persona pierde todo el proceso y volvemos al principio. O sea, es una situación que pierde su residencia permanente. Si la persona no remueve las condiciones, una orden de deportación, una NTA, Notice to Appear. Notice to Appear es una orden para comparecer en frente de un juez de migración, y ahí el juez puede ordenar una deportación de la persona si la persona no aparece. Entonces es bien serio, diferente a la persona que tiene una green card, una residencia por 10 años y se le vence, caduca el plástico. Si caduca el plástico, todavía es residente permanente. Lo que pasa es que el plástico está vencido, pero el estatus legal es todavía residente permanente. Que para salir del país, para entrar, para esto va a tener problemas, es diferente, pero la persona no ha perdido su estatus. Muy diferente a lo que puede pasar si la persona no remueve las condiciones. Entonces, ¿qué hay problemas de condición? Lo primero es, hay un divorcio. Hay un divorcio. En la mitad de esto las personas están y hay un divorcio. Entonces, se casan, vamos por los 24 meses, pero 18 meses se divorcian, no alcanzamos a llegar a la otra condición. ¿Qué podemos hacer en ese caso, verdad? El inmigrante todavía tiene derechos, el inmigrante todavía puede meter un perdón de condiciones, precisamente decir, mire, perdóneme las condiciones porque yo no las puedo satisfacer, yo no puedo demostrar que yo estoy con esta persona. ¿Qué pasa? De todas formas, lo que hay que demostrar en ese tipo de situaciones es que cuando ellos se casan, cuando ellos dicen, I do, me caso, en ese momento entraron en un matrimonio en buena fe, en ese momento, no después. La persona puede actuar en mala fe después, ¿entiendes? Pero si en ese momento legalmente las dos partes vienen porque realmente piensan que van a estar juntos y todo, ese es el momento de la jurisdicción. Entonces, la persona que le están pidiendo remover las condiciones o que dice, perdóname las condiciones, tiene que demostrar mucha evidencia alrededor del matrimonio, de cuando estábamos bien, pero sin embargo las cosas pasaron. Recordemos que también la ley no nos puede decir que uno tiene que estar casado por siempre. O sea, sabemos en Estados Unidos que hay muchas relaciones que realmente no funcionan. Pensamos que funcionan y desafortunadamente no llegan a ser, no tienen éxito, entonces las personas deciden divorciarse y por eso existe una ley que nos da a nosotros la posibilidad de que nos perdonen esas condiciones y aún así de todas formas llegar a una residencia permanente. Son casos que manejamos bastante porque pasa mucho en el país, esto puede pasar. De cuántos matrimonios hay, pues así sea un 10, un 20%, es un gran número en el país de peticiones que puedan pedir una exclusión, una excepción al requerimiento de condiciones. El siguiente, pues de todas formas, es si hay una muerte. Si digamos la persona que pide en el país fallece, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay posibilidades de todas formas con el acta de defunción de la persona, someterlo al país, decirle, mire, no podemos llegar a las 24 meses porque la persona fallece. Una vez más hay que mirar que de todas formas cuando dicen nos casamos hay una buena situación, hay una posición en la que es y hay buena fe en ese momento y por eso puede ser. Entonces pasa que fallece. También hemos manejado casos al respecto en donde desafortunadamente la persona que es la petición fallece. Y la última,
que realmente es importante es cuando hay una separación. Entonces, recordemos, la separación legal o no legal, la separación de cuerpos, no es un concepto legal. Recordemos, bueno, separación legal sí es un concepto legal porque hay que tener una petición con una corte que nos vamos a separar legalmente. Voy a hablar un momentico al respecto, pero hay separaciones que son simplemente la persona se mueve de la casa, se va y pues no hay ningún tipo de documento formalizado en ninguna parte. Ya sea una separación legal o una separación simplemente entre las dos partes del cuerpo, esto también es normal, esto también pasa, es normal en una situación y es importante decírselo porque a veces vamos a las entrevistas y cuando todos los matrimonios todos están ahí, que es la historia de Disney, que se casan y se quieren, eso también es un poco raro porque un matrimonio tiene problemas, ¿entiendes? Entonces es importante mostrar la autenticidad de la relación, ¿sí? Si no tiene problemas el matrimonio, pues está como raro, ¿me entiendes? Entonces el adjudicador está listo para eso. ¿Qué pasa? La separación. Entonces, el problema es cuando la separación está en la mitad, la persona no quiere. ¿Qué pasa? Lo más importante es serles honestos a los adjudicadores. Muchas personas van ya intentando mostrar que la situación no es lo que es. Es importante ser honestos y decir, mira, estamos separados, estamos viviendo juntos, de pronto nos vamos a reconciliar, estamos yendo a un psicólogo, estamos mirando algún tipo de consejería en nuestro matrimonio, en nuestra relación, pero pues no sabemos si no. Es importante que ellos vean que las condiciones y que no estamos cometiendo un problema de misrepresentación o fraude por no decirle la verdad al adjudicador. Entonces, sin embargo, puede pasar divorcio, muerte o separación en la condición. Sí ya pasa cuando tengamos los 10 años, separación, muerte o condición, ¿verdad? Ya realmente ya somos residentes permanentes. En teoría, el matrimonio ya no tiene relevancia. Lo digo en teoría es porque sí va a haber relevancia si vamos a hacernos ciudadanos. En el momento de la ciudadanía, cuando la persona aplica para la ciudadanía, que es el VIP, cuando vamos al VIP de la fiesta, es hacernos ciudadanos. Como todo VIP, volvemos a pasar por aduana, volvemos a pasar por un bouncer para ver que tenemos realmente los documentos para el VIP, la ciudadanía. Como volvemos a pasar por el mismo estándar de la ley, van a volver a mirar y a decir, bueno, si usted se casó, si usted adquirió su residencia con matrimonio ciudadano, queremos ver que el matrimonio haya sido un matrimonio en buena fe, un matrimonio legal, y es ahí. Entonces, ¿qué pasa? Podemos adquirir la residencia y 20, 30 años después tener problemas porque es cuando nos vamos a hacer ciudadanos. Toca mirar exactamente esto. Entonces, el consejo a los emigrantes claramente es, por favor, siempre guarden todos sus documentos, ¿verdad? No sabemos si una oficina de abogados va a estar allá 30 años después. Entonces, ustedes mismos tienen que guardar sus documentos, no solamente qué se aprobó, qué se dijo, sino también qué evidencia sometieron para soportar el punto de vista, porque a veces es muy difícil reconstruir el récord a los 20, 30 años para demostrar que la petición de nacionalidad, de ciudadanía, sea aceptada. Entonces, recordemos también que si nosotros vamos a adquirir la ciudadanía después de habernos casado con un ciudadano, son 3 años. Son 3 años de espera, si es por matrimonio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen a los 24 meses hay que remover condiciones, pagamos una vez más, y 12 meses después podemos aplicar para la ciudadanía. En 36 meses podemos llevarlo. Si nos hicimos residentes y no vivimos con el ciudadano o un residente, ¿sí? La espera es de 5 años. Entonces, la condición del esposo o de la esposa en ese momento de la ciudadanía va a ser importante. Déjame repetir la regla porque quiero tener mucha claridad y de pronto un error puede ser. La ley dice que si estás casado con un ciudadano, puedes aplicar en 3 años de haber adquirido la residencia. No dice que tienes que ser residente por intermedio de ese ciudadano. Entonces, hemos tenido casos en donde la persona adquiere la residencia con un matrimonio, se divorcia y se casa con otro ciudadano y podemos hacer los 3 años porque es otro ciudadano que vive con la persona por el menos de tiempo. Entonces, es importante que no es como adquirió la residencia, sino la condición de cuerpo de matrimonio con otro ciudadano que se puede hacer así para hacerlo de los 5 a 3 años. A veces es muy importante porque usualmente la persona se quiere hacer ciudadana para después traer a la mamá o al papá, a los suegros,
Entonces, a veces esos 2 años pueden tener una diferencia grande. Si se divorcia del ciudadano, ya sea la persona que le ayuda a adquirir la residencia o no, van a ser 5 años. Lo importante es que esté viviendo con la persona y sea ciudadana. Bueno, este es el video de la semana. Espero lo hayas disfrutado. Gracias y hasta la próxima.